En este segundo capítulo vamos a examinar uno de los temas tácticos más importantes y más comunes que se dan en las partidas. Esta es la clavada. La clavada se dice que una pieza está clavada cuando protege con su propio cuerpo a una pieza de más valor. Por ejemplo, en el caso de que un caballo esté clavado, será porque protege a un rey o protege a una dama o protege a una torre. En este caso, pues el caballo no se podrá mover sin dejar bajo el ataque enemigo a la pieza de más valor. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, D6, D3, caballo F6 y alfil G5. En esta posición podemos ver que hay dos piezas clavadas, los dos caballos. Este caballo protege al rey del ataque del alfil y este caballo protege a la dama del ataque del alfil. En este caso hay dos tipos de clavadas, porque los caballos no protegen las mismas piezas. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de clavadas. La primera y la más importante es la clavada absoluta. Esta es la del alfil de B5 con el caballo de C6. Se llama absoluta porque como el caballo protege al rey, no se puede mover, no hay manera de moverlo porque sería una jugada ilegal. Entonces esta es la clavada absoluta. Y después está la clavada relativa. La clavada relativa se llama relativa porque la pieza sí que se puede mover, a pesar de que en este caso, por ejemplo, sería una jugada muy mala porque perdería la dama. Pero no está prohibido moverla. Y en algunos casos, como vamos a ver a continuación, la táctica funciona y de hecho una clavada relativa puede servir para ganar una partida. Vamos a ver un caso, que es un caso muy famoso, que es el mate de legal, que es el siguiente. Después de E4, E5, caballo F3, caballo F6, que esto es la apertura Petrov, caballo por E5, caballo C6, caballo por C6, D por C6, D3, alfil C5, atacando en F2, alfil G5, parece una jugada buena porque amenaza a este caballo y lo clava, ¿verdad? Ahora este alfil está clavando el caballo. Pero esta es una jugada perdedora porque este alfil no está defendido y porque este alfil de aquí está atacando con mucha fuerza este peón de F2. Entonces, en esta posición, un mate bastante famoso, o una posición bastante famosa, las negras pueden jugar caballo por E4, una gran jugada que deja al descubierto la dama, es verdad, pero como podemos ver, el ataque sobre el rey es más importante que el material en este caso. Después de alfil por D8, sigue alfil por F2, única jugada rey E2, y aquí hay un mate en una, que es alfil G4, mate. Hay otra posibilidad, por ejemplo, en vez de alfil por D8, se puede jugar D por E4, que es el mal menor, pero en todo caso se puede jugar alfil por F2 que desvía al rey y después de, por ejemplo, rey E2, pues alfil G4 gana la dama porque está atacada. Entonces podemos ver que en esta posición pues esta clavada no funciona, no es una clavada buena. Vamos a ver otro ejemplo, que es el siguiente. Después de E4, G6, D4, alfil G7, caballo F3, D6 y C3, las negras juegan C6, alfil C4 empieza a tocar el peón de F7 y después de una jugada muy mala como alfil G4, por ejemplo, vemos que este alfil es una pieza que no está defendida y ahora se va a encontrar bajo un ataque demoledor. Después de alfil por F7, el golpe táctico, las negras están obligadas a tomar y como este alfil no está defendido, después del jaque caballo G5, este caballo sí que está defendido, por lo tanto, aunque se haga rey F6 no se va a poder tomar el caballo, las blancas van a ganar un peón y aparte el rey va a quedar muy expuesto después de dama por G4. El siguiente caso es otro caso de clavada que después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, D6,
nos encontramos con una variante bastante tranquila de 3, alfil G4. En este caso puede parecer que también tengamos el golpe alfil por F7, pero hay una pequeña diferencia, y es que en este caso la dama controla esta diagonal. Y aquí se nos puede ir de las manos tomar en F7, pero eso sería un gran error porque después de alfil por F7, rey por F7, las blancas se encuentran con la desagradable sorpresa que después de caballo G5 jaque, las negras sacrifican la dama, toman en G5 porque después de alfil por G5 las negras a su vez tomarían en D1. Y en este caso, como las blancas han sacrificado una pieza, pues las negras ganan una pieza limpia. El siguiente caso es de una partida de Samis contra Capablanca, donde vemos que después de dama A4, atacando las piezas, el caballo y el alfil, atacando las dos piezas a la vez, parece que las negras estén en problemas porque este caballo ahora mismo no se puede mover. Y después de alfil B7, defendiendo el caballo, nos encontramos que D5 gana la partida en el acto porque este peón ataca al caballo que está clavado y no se puede mover, y aparte porque es una clavada, es verdad que está atacando la dama y no un alfil, pero es una clavada absoluta y por tanto este caballo tiene totalmente prohibido de mover. Este siguiente caso, vemos que la pieza clavada, pues aunque no lo parezca, es este alfil, pero vemos que este rey solo tiene una casilla para defender esta casilla de 5. Solo puede estar aquí porque está bloqueado por sus propios peones. Es por eso que después de torre por E5, gran jugada, las negras están obligadas a tomar, torre por E5, y después de G3, las negras no pueden evitar comer la torre porque seguiría F4 para evitar, para dar un espacio a este rey, pero le sacamos la casilla simplemente con G4 y ahora no hay manera de mover este rey de aquí sin perder la torre. Por lo tanto, lo único que tendrán que hacer las blancas es pues venir, por ejemplo, con el rey hasta aquí, y hasta que las negras tengan que mover el rey porque no tienen jugadas. Por ejemplo, ahora mismo podría mover el peón, pero habrá un momento que estarán en Zugzwang. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahora después de G4, si las negras jugaran F3, que de hecho es única, pues las blancas simplemente vienen aquí y ahora las negras tienen que mover el peón, tomamos el peón y ahora el rey se tiene que ir y vamos a tomar la torre y vamos a ganar la partida. Este es otro caso bastante divertido. Ahora vamos a ver dos ejemplos bastante, bueno, poco comunes, pero muy curiosos. En este caso, alfil C5 clava la dama. Se puede ver que clava la dama y la dama parece que esté perdida porque hay una clavada absoluta aquí. Pero las negras tienen un contragolpe bastante curioso y con un motivo geométrico, que es alfil B6. Alfil B6 clava el alfil y por lo tanto parece que solo haya la jugada alfil por B6 y después de dama por B6 jaque, pues la partida sería tablas por igualdad de material. No obstante, aquí las blancas disponen de un motivo táctico muy curioso y muy fuerte. La jugada dama F4, que es jaque, y no solo ataca al rey, sino que también ataca la dama. Vemos que atacan las dos. Y después de cualquier movimiento de rey, vamos a tomar la dama con nuestra dama y vamos a ganar simplemente la dama limpia y se va a ganar la partida. La siguiente posición también es muy curiosa, es complicado que se den estas posiciones en una partida normal, pero de hecho alguna vez se han dado. Y bueno, en este caso, torre F8 parece que gane, porque bueno, hay una clavada absoluta y parece que se pierda. No obstante, aquí las blancas tienen otra jugada, bueno, que parece salvadora a su vez, que es torre D8, que
amenaza la torre 2 veces. No solo la amenaza, sino que parece que aquí las blancas van a ganar la partida, porque es difícil defender, bueno, es imposible defender esta torre con esta dama. Pero aquí viene el golpe de las negras. Hay una clavada, pero ahora se vuelve a dar otra clavada con dama h4, que ataca la dama, ataca al rey, la dama no se puede mover, y después de cualquier movimiento de rey vamos a tomar la dama y vamos a ganar la partida, porque nos vamos a quedar con dama de más. Pasamos a la clavada relativa. Vamos a ver. Antes te he hablado de la clavada relativa, que es aquella en la que la pieza que está clavada se puede mover, no es como la clavada absoluta que tiene detrás al rey, por lo tanto no se puede mover. Pero la clavada relativa, una clavada, no siempre es una cosa mala para el bando que está clavado, sino que a veces puede producir un tema táctico para poder conseguir ventaja, como es este caso. En este caso, por ejemplo, las negras son las que clavan la torre blanca, porque esta torre, si se moviera, pues caería la dama blanca. Sí que es verdad que las blancas pueden tomar en b7, pero en este caso seguramente quedarían perdidas después de dama por, torre por, y es verdad que las negras no pueden tomar el alfil aquí por jaque, doble jaque con la torre y el caballo, y después de rey h8 eso es mate, pero las negras simplemente no toman el alfil. Y las blancas pues están con torre de menos directamente. Por lo tanto, las blancas tienen que encontrar una manera forzada, un motivo táctico que les permita ganar la partida. En este caso pueden ganar la partida aprovechando precisamente que la pieza que clava a la torre no está defendida. Es por eso que después de torre h5, una jugada que en principio parece un suicidio, pero que clava el peón de h6. Eso para empezar. Es verdad que la dama queda a tiro y las negras, pues de hecho, se la comen la dama. ¿Y ahora por qué han sacrificado la dama las blancas? Pues porque la fuerza del caballo, la torre y el alfil coordinados produce un ataque de mate directo. Ahora, después de la captura en d7, el peón de h6 está clavado y por lo tanto después de caballo g5 no puede comer el caballo. Las negras están obligadas a irse a h8 con el rey, y ahora podemos ver cómo se produce otra clavada al alfil de g7 en la diagonal a1 h8, y el alfil entonces deja de ser un defensor del peón de h6. Es por eso que torre por h6 es mate. Entonces podemos ver cómo desde la primera posición una clavada relativa puede producir a su vez, en el momento que se desclava, otro ataque más importante. Vamos al siguiente ejemplo, que nos ayudará a entender cómo muchas veces en las partidas, durante los torneos, es muy importante pensar en el orden de las jugadas. A veces el orden lo es todo. En una combinación, si cambiamos una jugada por la otra, podemos perder, y en cambio de la otra manera podemos ganar. Este es un caso muy claro. En e6 hay un alfil que se puede capturar con alfil o con torre. Está defendido, las negras van a tomar con torre y con rey, pero si vemos qué pasa después de alfil por e6, torre por e6, torre por e6 y rey por e6, nos encontramos que el camino del peón hacia a8 para coronar se encuentra con el problema que después de rey, por ejemplo, ahora es igual si es rey d6 o rey d7, pero después de rey d6, por ejemplo, el rey ha accedido al cuadro que indica que alcanzará al peón. Es el cuadro que se mide con la distancia que hay del peón al rey, y se hace el cuadro, y si el rey está dentro en la jugada que hace, pues se sabe que va a capturar el peón. Es por eso que las blancas necesitan otra combinación, otro orden de jugadas. Por esa razón empiezan con la otra pieza primero, torre por e6. Y torre por e6 lo que consigue es ganar un tiempo respecto de la variante anterior. En el primer caso que podemos ver es que si, por ejemplo, a la torre se aparta, nos encontramos con simplemente un jaque en d6, y después de la defensa del rey tomamos, y este final está ganado porque la casilla de coronación del peón es la misma que
el color de nuestro alfil. En el caso contrario, pues serían tablas, porque el rey se pondría en H8. Pero en este caso, las blancas ganan. Y si después de torre por E6, las negras juegan torre por E6, vemos que la torre esta no se puede mover ahora y se gana un tiempo con A5. Después de A5, el peón ya ha avanzado una casilla y el rey aún no está en E6. Por lo tanto, después de rey E7 desclavándose, alfil por E6, rey por E6, A6, el rey, cuando viene a D6, no se encuentra dentro del cuadrado. El cuadrado ahora tendría que irse una fila más arriba. Por lo tanto, no está dentro del cuadrado. Es por eso que el orden permite a las blancas coronar en este caso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente es un ejemplo de clavada también, pero que nos indica que a veces sí que hay que actuar con rapidez y con iniciativa, pero también cabe esperar y poner más leña al fuego, como quien dice, ¿no? Poner más presión, incrementar la presión. En este caso, los cambios en C5 no ayudarían en nada a las blancas. Después de alfil por C5, torre por C5, torre por C5 y dama por C5, pues la igualdad de material se establece y no hay una ventaja nada clara. De hecho, no hay ventaja. Pero si cambiamos este orden después de torre por C5, lo primero que conseguimos es que después de la captura de la torre, esta torre de aquí está clavada. Está clavada por este alfil y por lo tanto no se puede mover. Después de torre por C5, entonces, lo único que tenemos que hacer es incrementar la presión y atacar ahora con dos piezas la torre de C5. Esta torre ahora está clavada y no se puede mover porque detrás tiene la dama. Pero después de la jugada torre F, C8, que parece que defiende la torre, si ahora comiéramos con el alfil, pues las negras comerían con la torre, torre por, dama por y sería un final de damas. Pero hay un detalle, y es que las blancas tienen la espectacular jugada dama B5. Y dama B5 lo que hace es atacar la torre. Y de esta manera la torre está atacada 3 veces, no 2. Pero no solo eso, sino que ahora esta torre no solo está clavada por el alfil, sino que también está clavada por la torre que ataca la torre de C8, la captura de la cual se daría con jaque. Es por eso que ahora, después de la obligada, ahora las negras no pueden hacer nada porque si se quedan quietas y mueven un peón, por ejemplo, pues capturamos en C5 y ganamos una torre. Pero después de la jugada torre por F5, ahora vemos la diferencia de haber comido primero con torre, y es que después de torre por C8, que es jaque, el rey se tiene que mover y ahora capturamos la dama y nos quedamos con pieza de más. La diferencia es muy grande. Por lo tanto, a veces hay que pensar el orden y pensar que una clavada, la amenaza de una clavada o la efectuación de una clavada puede ser mucho más dura que una captura natural a simple vista, ¿no? La siguiente apertura nos enseñará un poco los tipos de clavada que hay y los tipos de desclavadas que hay. Empezamos con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y D6. En este momento ya se plantea una clavada del alfil al caballo y es una clavada absoluta porque detrás está el rey. El caballo no se puede mover. Las blancas juegan D4 y aquí las negras juegan alfil D7 desclavándose. Ahora el alfil se interpone entre el caballo y el rey y el alfil este ya no clava este caballo. Esto nos sirve para incorporar otro concepto dentro del tema de la clavada, que es la desclavada. Hay 3 tipos de desclavadas. 3 tipos de maneras de desclavarse. El primer tipo es sacar la pieza de detrás, la pieza que está clavada tiene una pieza detrás y sacar esa pieza que está detrás y ya está. Pues sacamos, por ejemplo, si hubiéramos movido el rey al principio, en este caso, pues el caballo ya no estaría clavado, pero en este caso mover el rey no es una opción porque nos queremos enrocar. Este es el primer tipo. El segundo tipo es capturar la pieza que nos está clavando. Si pudiéramos tomar este alfil, este peón, por ejemplo, estuviera en A6, pues ya no habría clavada. Esta es la segunda clavada. Y la tercera es la que se da en este ejemplo. La tercera es poner una pieza entre la pieza clavada y la pieza que está detrás. Interponer una pieza para conseguir desclavarse.
Y es que la desclavada en sí también es un motivo táctico. En este caso veremos cómo el hecho de desclavarse ya amenaza un mate, por ejemplo. En este caso, esta torre está clavada. La dama no permite que la torre se mueva. Pero si nos imagináramos la posición sin la dama en D6, clavando la torre, podríamos descubrir que esta torre, tomando en E8, daría mate, porque daría un jaque desde E8 y el alfil se descubriría con su ataque desde D4. Es por eso que las blancas en esta posición se pueden permitir una jugada aparentemente espectacular, pero que tiene todo el sentido del mundo. Para desclavarse lo que hacen es interponer una pieza entre la pieza que clava la torre y el rey. Esta jugada es dama G3. Esta jugada desclava la torre y por lo tanto ahora se amenaza directamente torre por E8 mate. Por esa razón las negras tienen que jugar dama por H6, que es jaque. Entonces esta torre aún no se puede mover. Pero después de dama H3, que evita el jaque, cubre, las negras se dan cuenta de que no pueden tomar la dama, porque después de, por ejemplo, dama por y rey por, cualquier jugada de las blancas se encuentra con torre por E8. Y, o aunque se mueva el alfil, torre E8, porque sería mate, porque sería doble jaque. Y después de rey G8, por ejemplo, nos comemos al alfil, así de sencillo. Por lo tanto, después de dama H3, las negras tienen que volver a D6 para volver a clavar la torre. Ahora la torre vuelve a estar clavada y en principio no puede efectuar su amenaza. Pero una jugada tranquila como rey H1, una jugada que parece inofensiva pero que renueva de manera mortal el jaque en E8, gana la partida, es decisiva. Después de rey G8 para desclavarse, simplemente nos comemos la pieza que nos regalan y se ha acabado. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es el de la clavada en cruz, que se llama, o la doble clavada. Es aquella que se da cuando una pieza está clavada en dos direcciones, ya sea pues por una torre o por un alfil, por ejemplo, que es la mayoría de casos que se dan, o por una dama que ya veremos. En este caso, por ejemplo, después de torre C2 jaque, el rey se encuentra con un problema gravísimo porque no se puede mover por la amenaza en H2 de la dama y no se puede tapar con el alfil porque simplemente las negras capturarían y ganarían la partida después porque renovarían la amenaza sobre H2. Por eso la única jugada decente es torre D2. Y en principio parece que esta jugada salva a las blancas porque no solo tapa el jaque y evita dama por H2, sino que aparte ataca esta torre. Por lo tanto, después de una jugada como torre por y dama por, las negras se quedarían, bueno, no perderían en el acto, ¿no? Las blancas no perderían en el acto después de pues, torre por y dama por, pues están con pieza de más. Pero ahora viene cuando las negras encuentran una gran jugada, que es dama de 1, que lo que hace es clavar esta torre, que ya estaba clavada por la otra torre, es decir, esta torre no se podía mover hacia arriba, pero ahora el problema que tiene es que tampoco se puede mover hacia los lados, porque tiene detrás a la dama. Por lo tanto, como veis, es una cruz, la torre se encuentra clavada en cruz, en dos direcciones. Ahora, pase lo que pase, ganamos la torre y ganamos la partida, porque la ventaja es abrumadora. El siguiente también es un caso de ataque de clavada doble o clavada en cruz y se da a causa de dos clavadas absolutas que hay sobre este alfil y sobre este peón. Podemos ver que este alfil está clavado por esta torre, detrás tiene el rey, por lo tanto es una clavada absoluta, y este rey clava este peón, por lo tanto la captura en G3 no permitiría que este peón tomara en G3. Pero puede parecer que las blancas tienen una defensa, ya que después de la jugada torre por G3 jaque, las blancas pues toman la torre con su torre. Y ahora tenemos que pensar, bueno, tenemos que seguir con esta amenaza. Esta torre está clavada, quiero decir, esta torre no está clavada, pero este caballo sí, pero está defendida. Por lo tanto, no podemos tomar la torre tan fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es incrementar la presión sobre el punto de G3. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con torre G8. ¿Y por qué torre G8? Pues torre G8 no solo ataca la torre,
sino que esta torre ahora se encuentra clavada, ya que no se puede mover hacia los lados porque está clavada por esta torre, pero es que encima no se puede mover hacia arriba tomando la torre porque detrás tiene la dama, por lo tanto se encuentra clavada en cruz. Y ahora cualquier jugada tomaremos en G3 y ganaremos la partida porque G3 no se puede tomar con el peón de F. Por ejemplo, moviendo la torre a cualquier sitio, haríamos torre por G3, dama por G3, dama por G3 y simplemente no se podría tomar con el peón y se ganaría. Vamos al siguiente caso, que también es de una clavada en cruz. En este caso, las negras capturaron un peón en D5 pensando que después de la captura ganarían la pieza de vuelta porque están atacando dos veces este caballo. Este caballo se encuentra atacado dos veces, ¿no? Pero no se dieron cuenta de que la posición comprometida de su rey no permite recuperar la pieza que han entregado. Y después de C por D5, alfil por C3, ahora puede parecer que este alfil no se puede ganar sin más, sin entregar este alfil y dama por, ¿no? Pero resulta que se encontraron con la desagradable sorpresa de dama de 2 y ahora este alfil no se puede mover capturando la dama porque hay una clavada absoluta hacia su rey, pero es que tampoco puede capturar el alfil porque hay una clavada relativa hacia su dama y por lo tanto no se puede mover y en la próxima jugada las blancas capturarán el alfil y las negras no recuperarán la pieza. Hemos llegado ya a la parte de los ejercicios. En esta parte pues te enseño un problema y intenta solucionarlo para el vídeo y después te digo la solución. No te desanimes si en algunos de los problemas, sobre todo al final, te cuesta de sacar la solución porque hay algunos que son bastante complicados, pero en todo caso merece la pena probarlo. Empezamos con el primero. En esta posición juegan blancas y ganan, y es una partida de Sumov contra Wiener de hace mucho tiempo, del 1875. Todos los ejercicios en principio son partidas que se han jugado, por lo tanto son ejercicios prácticos. Pues nada, prueba de sacarlo, pausa el vídeo y ahora volvemos. Bueno, pues aquí la solución a primera vista no es muy fácil de encontrar, pero incluye un patrón que vimos en el primer capítulo del ataque doble, en la introducción del ataque doble. Y es el mate con dos torres, que ahora mismo parece muy lejano, pero si nos imaginamos esta torre llegando aquí, quizá podemos ver hasta qué punto las blancas, que están con pieza de menos, tienen un ataque fuerte. Esta dama de aquí está clavada en el sentido que no se puede mover en ninguna otra dirección que no sea esta diagonal que comparte con el rey y con la dama blanca, y por eso las blancas aprovecharon la oportunidad para jugar torre C1. Esta torre no se puede capturar por la clavada que ejerce la dama sobre la dama, pero es que la dama si se mueve también deja al descubierto el ataque sobre la torre de C8 y por lo tanto después de dama por A4, torre por C8, aprovechando esta clavada, es mate. Vamos al siguiente ejercicio, que es una partida de Bairamov contra Geek. En esta partida juegan las negras y ganan. Podemos ver la posición del rey, que es un poco comprometida, pero bueno, pausa el vídeo a ver si encuentras la solución. Pues la solución es ni más ni menos que torre C2, una gran jugada que ataca a la dama, eso para empezar, para desviarla, pero es que esta torre está defendida por el caballo y se pone a tiro del alfil. Pero ¿qué pasa si alfil por C2? Pues alfil por C2 se encuentra con caballo E2, que es un mate de la coz, pero que también incluye el tema de la clavada. Como puedes ver, son varios motivos a la vez. Esta dama no puede capturar y por lo tanto la única pieza que podría llegar a capturar el caballo, como no puede, este rey se encuentra en mate. Otras variantes de la posición es, por ejemplo, después de torre C2, si la dama tomara,
pues no hace falta ni tomar con el caballo aquí. Con caballo 2 la misma jugada se plantea el mismo problema, y es que hay un doble jaque con la dama y con el caballo y no se puede tapar uno o capturar el otro. Por lo tanto sería mate. Y después de dama e3, procurando evitar este ataque directo con la dama, pues la misma jugada otra vez. Caballo e2, que es jaque, y después después de la captura, pues vendría captura de la dama, pero después de rey f2, intentando salvar la dama como sea, pues bueno, simplemente un ataque doble, un caballo g4, gana la dama y gana la partida. Vamos al siguiente ejercicio. Esta es una partida de Stolz contra Lundin, y aquí juegan las blancas y ganan. Pues la jugada es torre de 1, otra vez aprovechando esta clavada de la dama, y es que esta dama no puede capturar en D1 por la clavada que ejerce esta dama de aquí, de su rey. Y después de la jugada dama por C3, obligada, porque si no se perdería la dama, pues hay la suerte para las blancas que torre por D7 viene con jaque, y después de rey F6, la dama que estaba atacada por el peón se captura y se gana pues la partida directamente, porque torre contra tantos peones. Siguiente posición. En esta posición juegan las blancas y ganan. Pues aquí las blancas jugaron la jugada torre por D5. Torre por D5 que ataca a la dama. Esta dama no se puede mover porque está clavada por la dama de A4, y después de la obligada dama por A4 viene torre 1 jaque, y lo único que pueden hacer las negras, gracias al control que tiene este alfil sobre esta diagonal, es tapar con dama, y después de dama E4, torre por E4 es mate. Siguiente ejercicio. En este caso juegan las negras y ganan. Pues aquí las negras encontraron la brillante torre h6. Torre h6 que, bueno, hace jaque. Hay que ver primero que dama por c7 no conduce a nada, porque después de alfil b2, pues la igualdad de material es absoluta y no hay ninguna ventaja por ninguno de los bandos. Pero después de torre h6 se introduce un tema táctico, un patrón que es muy conocido, pero hay que conocer, hay que saberlo. O sea, es conocido, pero si no se ha visto nunca, pues claro, puede parecer un poco, bueno, poco obvio. Después de la obligada rey g1, viene un sacrificio espectacular de torre, que es torre h1, que lo que hace es atraer a este rey hacia la casilla h1 para seguir con dama h3, y ahora sí que vemos la clavada de este alfil sobre el peón de g2. Hemos visto antes también un peón clavado en f2, pues en este caso es un peón de g que está clavado, y el rey tiene que mover, porque el peón no puede tomar. Después de rey g1, ahora sí podemos intuir que la jugada ganadora es el mate llamado del beso, que es dama por g2. Dama por g2, mate. Siguiente caso, en este caso, una partida de Arakelov contra Litvinov, juegan las blancas y encontraron la combinación ganadora. Pues aquí las blancas jugaron torre de 8, que, bueno, puede parecer una jugada a simple vista muy fácil de encontrar, pero hay que seguir con la combinación, y es que después de torre h7 vino la jugada torre h8, volviendo al rey hacia h8, obligándolo a retornar a h8 para producir una clavada de este alfil hacia esta diagonal. Después de rey por h8, ya lo habrás visto, dama por h6 es jaque, obligando al rey a volver a g8, y ahora no podemos tomar el peón de g7 como en el ejercicio anterior, porque, bueno, hay una dama aquí defendiendo, pero sí que tenemos
una torre que, debido a los problemas de la última fila de las negras, pues hace el mate con torre D8, torre 8 y torre por E8, mate. Vamos al siguiente. En esta partida jugaron las negras y ganaron. Aquí hay una línea al principio que es la línea de dama G4, que no es la solución, que deja a las negras un poco mejor, pero que no es suficiente. Después de dama F5, atacando la torre, torre E1 y dama por B5, bueno, se gana un peón, pero no es suficiente. La jugada ganadora es, después de dama G6, que no solo da jaque, sino que sigue atacando a esta torre. Por lo tanto, dama G2 es imposible, porque vendría la captura en B1. Por lo tanto, las negras están obligadas, después de dama G6, a irse a H1. Y después de dama E4, clavando este caballo que no tiene defensa ahora por ahora, las blancas están obligadas otra vez a mover el rey, porque después de dama E2 nos encontramos otra vez con el problema de indefensión de la torre de B1, y dama por B1 ganaría la partida. Por lo tanto, pues de dama E4, rey G2 es obligada, pero ahora viene un ataque doble, no solo una clavada, sino un ataque doble con caballo de 2, que no solo hace un doblete a la dama y a la torre, sino que hace un ataque más importante aún al caballo, que ahora no se puede defender aquí. Después de, por ejemplo, dama E2, pues capturaríamos la torre o lo que sea, pero las negras ganan la partida. Pasamos al siguiente ejemplo. Esta es una partida de Korchnoi y Korchnoi contra Udobdic, y aquí jugaban las blancas y encontraron la combinación ganadora. Pues Korchnoi encontró la jugada dama por H6, una buenísima jugada que aparentemente no es tan fácil, porque no hay ninguna captura de pieza ni nada, pero introduce la clavada de aquí con la amenaza de torre F3 o la venida de la dama en H8, y de repente pues este rey se encuentra bajo el ataque de las blancas. Hay que notar que torre F3, rey G8, dama por H6, alfil por B4 y torre H3 y rey F7, las negras se escapan. Entonces la jugada es dama por H6. Dama por H6, pues bueno, hay varias variantes aquí que hay que mirar, pero la principal de alguna manera sería, pues después de alfil por B5, pues la clavada de la dama ahora tiene mucho más sentido, porque la jugada ganadora es torre G3, que introduce la amenaza torre por G7 y dama H8. Y en cualquier otro caso, pues si las negras se fueran, pues también hay mates en dama H8, después capturar en G8, donde sea. Si, por ejemplo, después de dama H6, las negras juegan rey G8, una jugada aparentemente tranquila como torre H3 gana por el ataque hacia el ataque a H8 y el jaque que viene después a F3, la captura de la torre, etcétera. Este alfil también sería atacado. Hay mates por toda la última fila. En otro caso, si las negras, por ejemplo, jugaran alfil por B4, pues viene la jugada dama H8 ganando, y es que después de torre G8, pues torre F3 gana, porque se gana la torre y se puede venir hasta con la dama a F6 si el rey se fuera a E7, y hay mate en F7, y si el rey se va, por ejemplo, a F7, pues también torre F3 gana, y si el rey se va a E7, pues la simple captura de la torre también gana. Hay bastantes variantes, pero bueno, en definitiva, lo importante es que la clavada de la torre permite la entrada definitiva de la dama en la última fila. Vamos al siguiente caso. Aquí, bueno, juegan las blancas, es una partida de Lange contra Engel, y encontraron la variante ganadora. Juegan las blancas y ganan.
pues Lange encontró la jugada torre E7, que plantea un ataque sobre la dama que está clavada por la misma dama, es decir, esta dama no puede tomar en E7 y está obligada, si las negras no se quieren quedar sin dama, a tomar la dama que se ofrece gratuitamente por parte de las blancas. Pero claro, esto es a cambio de un precio demasiado alto. Después de dama por D5, torre por G7, jaque gracias a la presencia de este alfil en B2, rey H8 y torre G6. Bueno, la torre controla toda esta columna y el alfil hace el jaque, por lo tanto es mate y lo único que pueden hacer las negras es bueno, tapar y agonizar un poquillo. Y después de alfil por F6 es mate. Siguiente caso. En este caso jugaban Nathalie Zunke y Zunke, que jugaba con las piezas negras, encontró la maniobra ganadora. Pues Zunke encontró la jugada de desviación alfil H6, que no solo clava esta dama, que ahora ya no se puede mover hacia arriba ni hacia los lados, sino que encima la desvía de un ataque mucho más fuerte que hay sobre la torre de D1, porque esta torre está atacada por el alfil y está atacada por la dama. Después de dama por H6, pues viene el mate directo con dama por D1, que controla también C2, pero también es inútil interponer un alfil porque la desviación se efectuará de la misma manera. Se toma en F4 y la dama blanca tiene que tomar en F4 y hay mate en D1. Vamos a la siguiente. Esta es una partida de Shatar contra un anónimo y pues las blancas encontraron la jugada ganadora. Pues aquí parece que las blancas vayan a perder una dama gracias a bueno, la clavada que está ejerciendo esta torre y la ayuda que hace esta dama de A2, pero el problema de las blancas es de las negras, perdón, es este rey en C8 que se encuentra en la misma columna que la torre de C2. Por lo tanto, Shatar jugó torre C1 clavando esta torre que ahora no se puede mover hacia los lados y que aparte también está clavada porque está clavada en cruz, en este caso, como hemos visto hace un rato, porque detrás tiene el rey, por lo tanto no se puede mover hacia los lados, pero tampoco puede tomar la torre sin permitir que esta dama tome a la dama de A2. Por lo tanto, torre C1, la jugada ganadora. Este es otro caso. Este es un estudio en concreto de Bezzerelli. Y aquí juegan las blancas y ganan. Pues la solución es la jugada más obvia. Lo que pasa es que la jugada más obvia se encuentra con un contragolpe de las negras que parece que no se pueda evitar. Aquí hay dos clavadas. La primera, torre G2, es la jugada que amenaza a ganar este alfil y por lo tanto la partida. Pero ¿qué pasa si alfil D5, que clava la torre y amenaza llegar a un final de alfil contra alfil y por lo tanto de tablas? Pues que precisamente porque el alfil negro está colocado en G3, hay la solución alfil B3. Ahora, este alfil se encuentra clavado por la torre, pero es que este alfil también se encuentra clavado por este alfil. Y resulta, y no estamos llegando a un final de torre contra alfil, que en principio son tablas, aunque sea muy difícil de defender, sino que estamos llegando a un final de torre contra rey, porque ahora este alfil tiene que tomar el alfil, pero se encuentra en la misma fila que su amigo de casillas negras, y después de alfil por B3 las negras tienen la mala suerte de que la captura en G3 es jaque y después de rey F7 las blancas capturan en B3. Vamos al siguiente caso. Es una partida de Bednarski contra Anderson. Y aquí Bednarski, que conducía las piezas blancas, encontró el golpe ganador, la combinación ganadora. Pues Bednarski encontró la gran jugada alfil por E6. Alfil por E6 que aprovecha
el hecho de que este peón en F7 está clavado porque detrás hay una torre que se tomaría de forma fulminante. Tenemos que notar que, por ejemplo, torre G3, bueno, seguiría caballo por B3, torre por G6, parece que está ganando porque amenazamos mate, pero bueno, pero después de F por G6 y dama por F8 y rey H7, resulta que esta torre defiende muy bien la séptima fila y bueno, las blancas pueden tomar aquí de vuelta, pero la igualdad de material se instala. Bueno, las blancas tienen un peón de más, pero vamos, no es nada grave para las negras. Entonces, después de alfil por E6, ahora sí, las negras toman en F3. Es importante notar que este caballo está defendiendo la casilla de 1 para evitar cualquier mate. Por lo tanto, las blancas tienen a su disposición algunas jugadas tranquilas si quieren. Pero después de caballo por F3, dama por G6, vamos a ver caballo por F3. Podemos ver otra línea que es dama por E6, pero dama por E6, bueno, ya se ve como pierde directamente por dama por E6, F por E6, torre por F8 y después de rey G7, torre 8 F4, simplemente volviendo y nos quedamos con calidad de más y posición ganada. Pues después de caballo por F3, las blancas juegan dama por G6, única jugada, porque ahora vemos como este peón de aquí está clavado, que era el objetivo. Este peón tiene unas clavadas durísimas. Rey H8, dama por H5, que nos comemos el peón, pero no solo nos comemos el peón, sino que atacamos este caballo de aquí. Rey G7, rey G8, bueno, las blancas ganan con dama G4 y después pueden tomar hasta la torre atacando a la dama, ganarán el caballo, bueno, una posición abrumadora. Después de rey G7 viene caballo F5 atacando al rey y después de rey G8 viene el uso otra vez de la clavada del peón con dama G6 y ahora las negras van a recibir mate en G7 después de rey H8 y dama G7. Dama G4 también da mate después de rey H7 y dama G7. Vamos al siguiente. Este era de más líneas y un poquito más complicado, pero bueno, la idea de la clavada siempre está presente y sabiendo que está ahí es posible que se encuentre. Vamos al siguiente caso. Esta es una partida de tal, es una combinación espectacular del gran tal contra Trifunovic, tal era blancas. Esta es una posición que no es fácil, no es nada fácil este ejercicio, pero bueno, dejaré que lo intentes y después miraremos la solución. Pues aquí tal jugó B5, una gran jugada, pero no es lo más espectacular de esta combinación. El hecho es que esta combinación se gana en un final de reyes y gracias a la oposición. Una jugada como dama E2 no daba nada después de torre D5, alfil G4, F5, alfil F3, atacando la torre, pero la torre da jaque en D2 y después de rey por H3, rey D8 y las negras aguantan con peón de menos, pero aguantan. Es por eso que después de B5 y torre por C5, puedes ver que, por ejemplo, después de B5, C por B5 pierde directamente gracias a C6 y la clavada del alfil es mortal. Las blancas ganarán en alfil. Por lo tanto, las negras están obligadas a tomar el peón y ahora viene alfil por H3. ¿Qué clava este alfil? Por lo tanto, las negras tienen que hacer alguna cosa. F5, que está defendido por la torre, por lo tanto ahora las blancas no pueden capturar, pero sí que pueden capturar en C6. Ahora se incrementa el poder de la clavada y se desvía la torre de la defensa del peón de F5. Por lo tanto, ahora después de torre por C6, alfil por F5, ahora está clavado, torre D6 y la gran jugada, ahora sí, rey G3. Rey G3, ¿por qué? Porque las negras no se pueden mover, no pueden ir a ningún sitio y están totalmente clavadas. Y el rey se acerca para llegar a una posición de final de reyes que será ganadora. Después de rey D8, desclavando por fin y evitando el sufrimiento, viene los cambios en D7, después de torre
por D7, se puede tomar de alfil, pero bueno, viene a ser lo mismo, torre por D7, alfil por D7, rey por D7, y este final de reyes y peón se gana porque las blancas llegan a conseguir la oposición. Después de rey G4, rey E6, rey G5, ahora cualquier jugada como rey E7 se encuentra con rey G6, y después de rey F7, esto es muy importante saber este tipo de finales, seguramente sabrás, pero aquí la jugada ganadora es rey F5 consiguiendo la posición, y después de cualquier jugada de rey hacia los lados, pues el rey sube una casilla hacia un lado y acompaña al peón hacia el final, a la coronación. Siguiente ejemplo.